Septiembre, día cuarto del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor, sin novedad en la posición. La silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. Santa Rosalía, Virgen. Entre los muchos portentos que con la gracia de Dios ha manifestado a los hombres cuánta es la actividad y fuerza que les comunica para renunciar las delicias del mundo y seguir aquella estrecha senda que conduce a la vida eterna, no es el menor la vida de Santa Rosalía. Algunos hechos, al paso que hacen admirar su sublime virtud, confunden a los apasionados de este mundo. Es imposible leer la valerosa determinación de esta Santa Virgen y la esperanza de su vida eremítica, sin que se apodere del corazón una admiración santa de sus rigores y al mismo tiempo un encendido deseo de imitarla en lo posible. Aunque la santa procuró esconder a los ojos del mundo todas sus acciones, Dios ha querido favorecer la piadosa diligencia de los hombres sabios que a costa de penosas vigilias han llegado a rastrear los pasos de esta Santa Virgen, cuya vida es como siguió. Nació Santa Rosalía a principios del siglo XII en Palermo, ciudad de Sicilia, del nobilísimo linaje. Su padre se llamó Sinibaldo, descendiente de Carlo Magno, por vía de varios reyes de Italia, que contaba por sus ascendientes. Y entre los parientes más cercanos de la santa se contaba Rogelio, primer rey de Sicilia, cuya hija Constancia se casó con el emperador Enrique IV. Lo real y generoso de su estirpe le proporcionó una educación igual a las grandezas y delicias del real palacio. Hay quien dice que, siendo joven, fue dama de la reina Margarita, hija de don García, rey de Navarra, y casada con Wilhelmo, hijo de Rogelio. Vivía la santa doncella rodeada de todos los resplandores del trono y de todas las pompas y delicias de la corte, cuanto pueden dar de sí las riquezas para cautivar el corazón de una joven, proporcionándole regalos, adornos y diversiones. Otro tanto tenía Rosalía. Nada le faltaba para poder concebir en el mundo las más altas esperanzas de un establecimiento ventajoso. La naturaleza le había comunicado francamente todos sus encantos, y mirase su nacimiento y conexiones y a las cualidades de su persona, todo le ofrecía las esperanzas más lisonjeras. Pero prevenida Rosalía muy de antemano por las sabias ilustraciones de la gracia, conocía muy bien lo despreciables que eran todos los bienes de este mundo, y que no debían servir a un corazón generoso, sino para despreciarlos por Jesucristo. La turbación de la corte, las delicias de los poderosos, las pretensiones de la ambición y todo el conjunto de delicias que se presentan en el alto rango a aquellos ojos que no han tenido todavía la desgracia de ser ofuscados con sus negras sombras, horrorizaban al inocente corazón de la santa doncella. Pensó pues en huir de la confusa Babilonia de la corte y buscar un desierto, un lugar y asilo para la inocencia de su alma. Este pensamiento, sin embargo, de ser arriesgado, halló en su corazón todo el apoyo necesario que podía darle la prudencia, porque habiéndole consultado repetidas veces con Dios en la oración, halló que era más una inspiración del Espíritu Divino que quería llevarla por un camino maravilloso que pensamiento propio. Pensaba la santa, resuelta ya a poner en ejecución su proyecto, qué lugar sería el más a propósito para la perfección de su obra, pues no ignoraba
que debía ser muy escondido a los ojos de los hombres, para poder producir en ella tal seguridad que disipase la más ligera nota de temeraria. Dios, que fue el autor de su primer pensamiento, lo fue también de la elección del sitio, pues según se cree, no sin probables fundamentos, llegó su dignación a enviar a la santa 2 ángeles que la condujesen al sitio que su divina providencia la tenía destinado. 13 leguas distante de Palermo había un monte tan fragoso y tan espeso que era impenetrable aún a las fieras de las más montaraces. Llámase el paraje el monte de Quisquinia, que unos quieren que perteneciese a los estados del padre de la santa, pretendiendo otros que la reina Constancia se le dio graciosamente a Rosalía para que pudiese en él realizar sus santos deseos. En lo más horroroso de la montaña había una gruta de tan difícil entrada que apenas cabía por ella un cuerpo humano. La naturaleza parece que había querido formar con la descompostura de las peñas, la estrechez y las tinieblas una mansión de horror tan espantosa que ni aun las mismas fieras se habían atrevido a hacer en ella su morada. Luego que Rosalía llegó a la puerta de la caverna, que era una boca estrechísima, se introdujo en ella, no sin grande dificultad, y habiendo penetrado sus oscuros y tortuosos senos, se convenció de que el sitio era el más a propósito para la ejecución de sus intentos. Saludóla como al amado tálamo que le había prevenido su esposo celestial para vivir allí con él en unión santa e indisoluble, gozando de las delicias del espíritu y estando apartada enteramente de la vida de los mortales. En esta horrorosa mansión vivía Rosalía, ejercitándose continuamente en fervorosa contemplación, que era el único alimento con que se recreaba su espíritu. No tenía otro lecho que una dura piedra situada en lo más interior de la caverna, la cual estaba exenta de la penosa incomodidad de la lluvia, que por todo el resto de la gruta destilaban las piedras. Su alimento no podía ser otro que hierbas y raíces silvestres, pues no se sabe qué persona humana hubiese jamás penetrado en aquel escondido lugar, pero aquel Dios que viste a los lirios del campo de un modo superior al que disfrutaba Salomón en su mayor gloria y que previene abundante alimento a las más despreciables avecillas, no dejaría perecer de hambre a una virgen que por su amor había emprendido una vida tan austera, de lo que dan a entender las pinturas antiquísimas de esta gloriosa santa. Se deduce que Dios la regalaba como a una amada esposa suya. Enviábale frecuentemente sus mismos ángeles que la consolasen y regalasen, con cuyas visitas celestiales se confortaba su espíritu y se confirmaba cada día más en el santo propósito con que había comenzado. Nada había en el mundo que calmase su atención y que pudiese intimidar el valor y fortaleza de la Santa Virgen, contenta con un santo crucifijo y una corona para rezar que había llevado consigo, despreciaba los grandes estados del mundo y la vanidad de sus delicias y grandezas aparentes. No podía sufrir el común enemigo un tenor de vida tan austera y rigurosa, que sería insoportable aún para el más rígido anacoreta de cuantos habitaron la Tebaida. Valióse de todos los medios que le dictó su infernal astucia para amedrentar a Rosalía y hacerle abandonar su santo propósito. Unas veces movía contra ella las fieras que habitaban en aquellas fragosidades y hacía que la persiguiesen en ademán de despedazarla con sus uñas y dientes para saciar su voracidad. Otras veces se le aparecían los espíritus infernales en las figuras y actitudes más espantosas para atemorizarla, pero el espíritu de la santa, que tenía más firmeza que las mismas piedras que habitaba, se acogía a su gruta, tomaba en las manos a su esposo crucificado, y en la contemplación de su pasión sangrienta y de sus soberanos misterios hallaba la tranquilidad y reposo, que en vano el enemigo común había pretendido turbar. No se puede dudar que en este sitio se hallaría contenta Rosalía como tan proporcionado para la vida rigurosa y ejercicios de penitencia que practicaba,
pero la que por inspiración de Dios y ministerio de los ángeles había elegido aquella caverna determinó dejarla, según se cree, por el mismo motivo. No han podido averiguar las humanas investigaciones la causa que pudo tener esta Santa Virgen para abandonar la horrorosa caverna de Quisquinia, pero lo cierto es que la dejó. Sin embargo, por una inscripción que dejó grabada en una dura piedra que estaba a la entrada de la gruta, se conoce el amor con que la santa joven miró aquella soledad, y mucho más la superior causa que a ello la había movido. La inscripción, que se halló cubierta de una costra dura que habían formado las aguas con el discurso del tiempo, decía así: Yo, Rosalía, hija de Sinibaldo, señor de Quisquinia y Rosas, determiné habitar en esta gruta por amor de mi Señor Jesucristo. Resuelta la Santa Virgen a dejar su primera morada, salió de ella para volverse a Palermo, no a casa de sus padres, ni a disfrutar las comodidades y regalos del palacio, sino a otro monte mucho más áspero y fragoso que el primero, llamado Peregrino. 2 millas distante de la referida ciudad, por la parte del norte, se levanta una montaña cuyas raíces baña el mar Tirreno, por la parte de norte y de oriente. Así el mediodía y occidente la rodean collados amenos y frescos prados, que hacen deliciosa su vista, pero en internándose en su subida es de tal enlace de quebrados peñascos y espesura de árboles silvestres que infunde miedo y detiene los pasos al más animoso. Luego que se sube un estrecho como de 2000 pasos antes de llegar a la cima del monte, se encuentra una caverna espantosa de 100 palmos de longitud. Fórmanla una multitud de rocas trabadas unas con otras, las cuales forman un techo sumamente desigual por las puntas de las piedras que sobresalen, y medroso por las roturas y cóncavos que ofrecen a la vista. La entrada en tiempo de Santa Rosalía era tan angosta que por espacio de 10 palmos era necesario introducir primeramente un brazo y la cabeza, y forcejear arrastrando para verificar con sumo trabajo la introducción del resto del cuerpo. Era esta caverna tan horrorosa por su configuración, por sus tinieblas, por el agua y lodo que estaba llena, por la fragosidad que la rodeaba, sobre la estrechez y angostura de la entrada, que era más a propósito para sepultarse en vida que para habitar en ella. Las fieras mismas la habían siempre desdeñado como a una mansión que se serviría más bien para quitarles la vida, que para dar asilo a su ferocidad. Guiada Rosalía del Espíritu Divino, y según se persuaden algunos piadosos de algún ángel del cielo, llegó a este sitio horroroso e introduciéndose por su estrechísima y prolongada boca, penetró a una anchurosa concavidad subterránea. Era ésta, como queda dicho, espantosa por sus tinieblas e incómoda por las muchas aguas que las piedras destilaban, pero habiendo encontrado en un retirado seno un cóncavo enjuto, en la extensión y medida de su cuerpo humano, de un cuerpo humano, quedó muy contenta habiendo hallado cuanto podían anhelar sus deseos. Allí determinó pasar el resto de su vida, en compañía del santo crucifijo que había traído consigo, empleada en la contemplación de su amado esposo. Es de creer que el tenor de su vida sería el mismo que en la primera gruta, y aunque no se sabe de cierto la distribución de horas y los ejercicios determinados en que empleaba su vida angelical, todas las suposiciones que quiera hacer la piedad serán bien inferiores a las operaciones reales de la santa, y quedarán bien justificadas con su admirable fervor. Una doncella de sangre real, criada entre las opulencias de la corte, que había tenido valor para despreciarlo todo por Jesucristo y determinarse a vivir en el tenebroso encierro de aquella horrorosa caverna, no hay duda que tendría fortaleza para ejecutar en su cuerpo todos los rigores de penitencia que inventaron los anacoretas más fervorosos, aunque se diga que eran continuas sus vigilias, extremados sus ayunos, ásperas sus mortificaciones y altísima su contemplación, nada va a aventurarse, porque el sitio en que podía tomar algún descanso era de viva piedra, tan estrecho que se ajustaba al cuerpo como si fuera una camisa,
y de consiguiente más propio para estar en continua vigilia que para reconciliar el sueño más ligero. La posibilidad de tener a manos otros alimentos que hierbas y raíces era muy lejana, y esto mismo persuade su prodigiosa abstinencia. El habitar en un lugar tenebroso, durmiendo sobre un duro suelo y sufriendo todas las inclemencias de la naturaleza, es un rigor superior a los cilicios y a la disciplina. Últimamente, la que por amor de Jesucristo vivía sumergida entre tantos horrores, es preciso que alimentase su alma con la consideración continua de los trabajos y tormentos que el Hijo del Eterno Padre había padecido por los hombres, y con la dulce esperanza de llegar a gozar algún día de aquella inmensidad de delicias que con su muerte les había merecido. En este estado vivía esta santa Anacoreta a manera de una paloma que había hecho su nido en las hendiduras de las piedras, transportada toda en las gracias y las celestiales consolaciones de su esposo. El común enemigo, envidioso de tanto fervor y del honor que de él resultaba al Criador, la molestaba con sugestiones continuas, en que se le representaban las delicias y comodidades que pudiera disfrutar viviendo entre los hombres. No omitiría el tentador astuto poner a su imaginación los deleites del matrimonio, los encantos del mundo y la autoridad, el consuelo de los hijos y la gloria que podía conseguir sobre otras matronas, por las prendas de que le había dotado la naturaleza y las riquezas que con pródiga mano derramó en sus progenitores la fortuna. Pero la santa vencía gloriosamente todos estos ardides y peligrosas sugestiones, unas veces por medio de la oración y otra por los rigores y asperezas con que afligía su inocente cuerpo. Es de creer que el cielo celebraría sus victorias, y que los espíritus angélicos le cantarían himnos triunfales que la llenasen de consolación y la animasen a nuevas batallas. Si es lícito conjeturar de las imágenes antiguas que han quedado de esta santa, se deduce que unas veces gozaba de la presencia de los espíritus celestiales, y que otras la misma Madre de Dios bajaba con su Hijo en los brazos a hacerle dulcísima compañía. Las mismas pinturas representan que la santa Anacoreta se entretenía en recoger flores de los prados cercanos a su gruta, y tejiendo de ellas graciosas guirnaldas, coronaba con ellas a su esposo Jesucristo, y en recompensa representan a la misma santa coronada de flores por mano de su esposo. Es verdad que estas pinturas pueden ser alegóricas y representarse en ellas las sublimes virtudes de Santa Rosalía y las copiosas gracias que en premio de ellas recibía continuamente de la divina misericordia. Como quiera que sea, siempre ofrecen unas deliciosas imágenes en que puede deleitarse la piedad cristiana y muchos motivos para encenderse en el deseo de imitar el fervor de su penitente vida. Una vida tan santa y llena de admirables ejemplos no podía menos de terminarse con una santa y apacible muerte. Ignóranse las puntuales circunstancias de ésta, y los que la han pretendido inferir del modo con que se halló colocado su cuerpo al tiempo de su invención, dicen que no murió de enfermedad, sino de amor a su esposo Jesucristo, que presintiendo la santa que se acercaba el fin de ir a gozar de las eternas delicias, acomodó su cuerpo virginal con la mayor honestidad y decencia en el estrecho cóncavo donde acostumbraba reposar, y que tomando en la mano izquierda el santo crucifijo y apoyando en la derecha la cabeza, absorta y transportada en dulcísima contemplación, entregó su dichosa alma en las manos de su Criador. Pero es más verosímil que tuviese la santa algún comercio y trato espiritual con algún virtuoso sacerdote que consolase su espíritu y le administrase los santos sacramentos de la penitencia, Eucaristía y extrema unción. Ignórase el año y el día de su muerte, aunque de tiempo inmemorial se han celebrado el día 4 de septiembre. Se cree que fue sepultada por ministerio de los ángeles, cuya piadosa opinión es consiguiente a la de haber muerto sin ser vista de persona humana. Estuvo oculto su santo cuerpo por espacio de cerca de 470 años, reservado por la divina providencia para servir de muro a las desgracias y miserias de su patria en el tiempo en que más necesitaba ésta de su protección. Una tradición antigua enseñaba a los
palermitanos que en aquellos montes vecinos se ocultaba tan precioso tesoro. Esta tradición había excitado la piadosa curiosidad a buscar el santo cuerpo, pero todas sus diligencias fueron infructuosas. Quiso Dios finalmente en el año 1624 tuviese la ciudad de Palermo este celestial consuelo, cuando mayor era su necesidad por las miserias que entonces la afligían. Una nave cargada de cautivos redimidos en África y de algunas mercaderías trajo a Palermo una peste tan contagiosa que en poco tiempo iba asolando la ciudad. Tomáronse todas las precauciones y medidas que en tales circunstancias dicta la prudencia. Separáronse los apestados en hospitales y en casas establecidas fuera de la población. Compráronse por el gobierno todos los efectos que había traído la nave, imponiendo pena capital al que reservase alguno, y juntos todos los que se pudieron haber se quemaron en el campo. El piadoso arzobispo Juan Doria no dejó medio que le sugiriese la piedad que no pusiese en práctica. Repartió abundantes limosnas, estableció ayunos públicos y ordenó en todas las iglesias se expusiese el Santísimo Sacramento. A esto se siguieron procesiones públicas de rogativa, en que iban sacerdotes y seglares en hábito de penitencia. En una de estas procesiones sucedió que, yendo 4 cantores en 2 coros diciendo las letanías de los santos, a un mismo tiempo, movidos de un divino impulso, invocaron a Santa Rosalía. Este hecho, llenó de admiración y de alborozo a todo el pueblo, que con lágrimas en los ojos repitió el nombre de la santa, implorando su intercesión. Los prodigios se sucedieron multiplicadamente, porque al siguiente día se verificó la invención de su sagrado cuerpo, e inmediatamente comenzó a mitigarse la peste que tenía concentrada a toda Sicilia. En lo sucesivo se le dedicaron iglesias magníficas, y aun las mismas grutas del monte de Quisquinia y Peregrino se vieron adornadas suntuosamente con altares de mármol y preciosas estatuas, que acreditan a un mismo tiempo la piedad de los palermitianos y su magnificencia. Pero en donde se esmeró ésta fue en el altar y preciosa arca que se colocó en el principal lugar de la iglesia metropolitana, en donde descansan sus preciosas reliquias, favoreciendo Dios continuamente a la ciudad de Palermo con tan continuadas maravillas, que si se quisieran referir los milagros aprobados con testigos, se necesitaría formar una historia muy prolija. Las repetidas experiencias que de esto mismo ha habido en todo el mundo cristiano ha sido causa de que no solamente en Sicilia, sino también en España se celebre su festividad con aquella solemnidad que merece la fama de sus virtudes. Martirologio romano. En el monte Neve, en la tierra de Moab, San Moisés, legislador y profeta. En Ancira de Galacia, la fiesta de los 3 infantes San Rufino, San Silvano, San Vitálico mártires. En Chalons de Francia, San Marcelo, mártir bajo el emperador Antonino, invitado por el presidente Prisco a un festín profano que miraba con horror. Vituperó a todos los convidados porque adoraban a los ídolos. El presidente tuvo la inaudita crueldad de mandarle enterrar hasta medio cuerpo, en cuya situación rindió su cándida alma después de haber perseverado loando al Señor durante 3 días. Dicho día, San Magno, San Casto y San Máximo, que recibieron la corona inmortal. En Tréveris, San Marcelo, obispo y mártir. Dicho día, Santa Mel, antes sacerdote de los ídolos, y luego mártir con otros muchos compañeros, bajo el poder del emperador Adriano. También en Tréveris, San Teodoro, San Océano, San Amiano, San Julián, mártires, quienes bajo el emperador Maximiano fueron quemados vivos y habiéndoles antes cortado los pies y las manos. En Rímini, San Marino, diácono. En Palermo, la fiesta de Santa Rosalía,
virgen palermitana, descendiente de la real sangre de Carlo Magno, huyendo por amor de Jesucristo del principado de su padre y de la corte, hizo vida solitaria en montes y cavernas, habitando ya en espíritu las celestiales moradas. En Nápoles, en la Campania, la fiesta de Santa Cándida, la primera que se encontró con San Pedro al entrar el apóstol en aquella ciudad, fue bautizada por él y luego murió santamente. En el mismo lugar, Santa Cándida la joven, ilustre en milagros. En Viterbo, Santa Rosa, virgen. En Borgoña, Santa Auxilia, venerada como virgen y mártir en Til Impresi. En Marsella, San Museo, confesor. En Laón, San Canvalto, obispo de aquella ciudad, hermano de Santa Fara. En Efeso, Santa Hermione, a quien los griegos suponen hija de San Filipo el diácono, martirizada bajo Adriano. En Etiopía, los santos mártires Agatón, Amón, Amona, Pedro y Juan, con Ráfica, madre de todos ellos. En Roma, el tránsito de San Bonifacio, Papa, primero de este nombre. La misa es del común de las vírgenes y la oración la que sigue. Oh Dios, que eres nuestra salud, oye nuestras súplicas para que así como nos regocijamos con la festividad de tu bienaventurada Virgen Rosalía, de la misma manera sintamos en nuestras almas un afecto de devoción piadosa, y por su intercesión nos libre tu misericordia de los castigos que debería aplicar a nuestros delitos tu justicia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 10 y 11 de la segunda del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que se gloríese en el Señor, porque el que se recomienda a sí mismo no es el que merece ser aprobado, sino aquel a quien recomienda Dios. Ojalá sufrieseis algún poco de mi ignorancia, pero con todo eso sufridme, porque yo os celo por celo que tengo de Dios, puesto que os he desposado para presentaros como una casta virgen a un solo hombre, a Cristo. Reflexiones. Solo las primeras palabras del apóstol San Pablo, en que enseña a los corintios en dónde han de colocar su gloria, aplicadas a los portentosos hechos de la Santa Virgen Rosalía, bastan para llenar de consternación a los mundanos. Por una parte, es preciso que se persuadan éstos de que la verdadera gloria del cristianismo no puede residir en otra parte que en el Dios de la gloria y de la majestad. Así lo atestigua San Pablo, así lo anuncia el Espíritu Divino, en repetidos lugares y de las Santas Escrituras, y cuando la protervia humana llegase hasta el extremo de negar su anuencia a testimonios tan divinos, la propia experiencia le hará confesar, mal su grado, que no hay gloria verdadera en las cosas perecederas de esta vida. Por otra parte, el ver la determinación de una santísima doncella que en la flor de su vida desprecia riquezas, estados, palacios suntuosos, cortes magníficas y hasta el regalo mismo de vivir con sus padres, y todo esto por amor de Jesucristo, el ver que la Iglesia Católica, que además de ser una congregación de hombres regidos por un espíritu infalible y divino, es además abundantísima de hombres sabios y prudentes que distinguen los objetos, dando a cada uno lo que le pertenece,
el ver a este cuerpo respetable, aprobar, alabar y engrandecer aquellos mismos hechos que aprueban las sagradas letras, los convence de que van errados y de que el camino que han elegido para hacerse gloriosos no solamente es contrario al Espíritu de Dios, sino a los dictámenes de la prudencia humana. Pero por más que sus pasiones los arrastren, no pueden hacerse sordos a sus gritos continuados, se hallan bien con la molicie, con el lujo y con la satisfacción completa de todos sus apetitos. La vida espiritual se las representa como una ocupación llena de horror y de tristeza, y estas erradas consideraciones les hacen decidir contra aquello mismo que juzgan por razonable en aquellos momentos felices en que dan oídos a la verdad. Hombres engañados, hombres ciegos, si vuestra conducta hubiese de tener un paradero dichoso, ¿pudierais tranquilizaros en medio de vuestras pasiones? Pero es creíble que tantos santos como han seguido el contrario camino han de padecer alucinamiento, y sólo vosotros habéis de haber conseguido la gracia de ver las cosas con una vista despejada y libre de fantasmas y engaños que presenta el amor propio. Es creíble que hayan de haberse engañado tantos penitentes, tantos anacoretas y tantos varones espirituales que han renunciado a las delicias de la carne por vivir crucificados con Cristo. Es posible que ha de llegar vuestra necedad hasta el extremo de condenar por portentosos ejemplos que presenta la Santa Virgen que celebramos este día, porque no hay medio si la gloria y la ventura pueden encontrarse en la satisfacción de las pasiones. Santa Rosalía se hubiera equivocado en abandonar la casa de sus padres, en sepultarse viva en unas cavernas espantosas, y en negarse al trato de los hombres para vivir con solo Dios. La Iglesia misma podría engañarse en la veneración y aplauso que tributa a estas grandes acciones. ¿Quién será aquel que tenga la temeridad de dar ascenso en su corazón a semejantes consecuencias? Concluyamos, pues, que la verdadera gloria y dicha del cristiano no puede consistir sino es solamente en Dios y en la práctica de aquellas obras que nos están mandadas en la ley sacrosanta. El Evangelio es del capítulo 25 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Será semejante el reino de los cielos a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo y a la esposa. Pero 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Mas las 5 necias, habiendo tomado las lámparas, no llevaron consigo el aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, y juntamente con las lámparas. Y tardando el esposo comenzaron a cabecear y se durmieron todas. Pero a eso de medianoche se oyó un gran clamor: mirad, que viene el esposo, salid a recibirle. Entonces se levantaron todas aquellas vírgenes y adornaron sus lámparas. Mas las necias dijeron a las prudentes: dadnos vuestro aceite, porque se apagarán nuestras lámparas. Respondiendo las prudentes, diciendo: no sea que no baste para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que las venden, y comprad para vosotras. Pero mientras iban a comprarlo, vino el esposo, y las que estaban prevenidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Al fin llegan también las demás vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él les responde y dice: en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Meditación de las vanas excusas que pone el amor propio a la vida austera y mortificada. Punto primero. Considera que el amor propio es un medio tan poderoso que de él se vale el astuto enemigo de la santificación
de nuestras almas, pero no solamente para apartarnos del bien, sino también para inducirnos a practicar el mal. Estos efectos tan perniciosos procura lograrlos de diversas maneras, pero la más poderosa y la que le proporciona conseguir su fin con más certidumbre es aquella falsa persuasión que pone en nuestras almas de que a todo trance lo primero que debemos amar son nuestras propias conveniencias. Este pensamiento hace que el hombre se ame a sí mismo desmedidamente, mirando su existencia como un ídolo a quien sacrifica todas las máximas del Evangelio y todas las leyes de la vida espiritual. Por esta causa dice San Agustín que hay pocos mundanos que no sean idólatras, y que no solamente se verifica el extravío de la razón en adorar los placeres de la gula, como dice San Pablo escribiendo a los filipenses, sino en tantos otros ramos cuantos son los vicios que se apoderan del corazón humano. Todo pecado, dice este Santo Padre, consiste principalmente en colocar en las cosas criadas aquel amor que a sólo el Criador es debido. De consiguiente, como el pecador, aun en los mismos vicios, siempre sigue la propensión natural de solicitar su felicidad, aunque realmente hierra los medios, todo se lo atribuye a sí mismo, y nada encuentra razonable sino cuando puede contribuir a completar sus gustos. Como son incompatibles con estos las austeridades del cristianismo, de ahí que desde luego se decide a juzgar en favor de la carne y sangre y a solicitar sus criminales complacencias. Este es un engaño del amor propio, tanto más perjudicial cuanto suele confundirse con el mayor de los preceptos y hacer un estrago asombroso en las personas espirituales. No hay duda que Dios nos manda que nos amemos a nosotros mismos y que el amor ordenado según las reglas del Evangelio es la norma y pauta por donde debe arreglarse el amor que se tiene al prójimo. Pero en la inteligencia de este amor consiste el bueno o mal uso que se hace de este precepto. La verdad inmutable nos asegura que el que aborrece su vida en este mundo, ese es el que la ama y conserva para la vida eterna. San Agustín asegura que la primera perdición del hombre fue el amor de sí mismo, y en otra parte forma este razonamiento. Si todo el bien del hombre consiste en amar a Dios, luego todo el mal consistirá en amarse a sí mismo. Aprende pues, dice en otra parte, a amarte no amándote, que es decir, aprende a amarte según la sentencia de Jesucristo, que es teniéndote un santo odio. De aquí se infiere que el primero y más perjudicial daño que causa el amor propio contra la vida espiritual es el hacer creer que, cuando seguimos los impulsos de nuestras pasiones, caminamos seguros, y no solamente esto, sino que cumplimos el primero y el mayor de los divinos preceptos. Debe pues el cristiano estar muy alerta para no dejarse seducir de ideas tan perniciosas y acordarse continuamente de que no es incompatible sino necesario al amor que nos tenemos el santo odio de nuestras pasiones y apetitos desarreglados que nos manda Jesucristo. Punto segundo. Considera que del fatal principio de confundir el amor propio con el amor de Dios resulta una infinidad de consecuencias que se derraman por toda la vida cristiana, llenando de óbices y dificultades todos los medios por otra parte necesarios a tu propia santificación y a la consecución de la vida eterna. Apenas hay virtud que no sienta los obstáculos con que procura persuadir el amor propio, o que no es necesaria, o que en tales circunstancias no estás obligado a su práctica. Frecuentemente se están presentando a tu vista los objetos más tristes y capaces de excitar tu conmiseración. Pobres desvalidos que perdieron sus miembros en defensa de la patria, y en preocuparte a ti la seguridad de que gozas, enfermos miserables que, oprimidos de la invisible mano de Dios, carecen de las fuerzas necesarias para adquirirse su propia subsistencia, viudas tristes, cargadas de hijos y faltas de todos los medios humanos, no sólo para educarlos para el común provecho, sino aún para precaver que perezcan sus vidas a manos de la miseria.
Tales son los objetos que continuamente imploran tu piedad. ¿Y cuáles suelen ser las razones con que el amor propio endurece tus entrañas y te ata las manos para socorrerlos? ¿Crees que su miseria es en mucha parte fingida? ¿Se te figura que lo que emplees en aliviar a tus hermanos te ha de hacer falta para tu decente sustento y ha de empobrecer a tus hijos? Y últimamente, ¿te engañas a ti mismo con la vana persuasión de que aquellos infelices encontrarán en otros más poderosos el alivio de sus necesidades? Oh engaño pernicioso del amor funesto y criminal que te tienes a ti mismo. Si tú, en este momento, sientes los auxilios de la gracia y te niegas a cooperar con ellos, ¿cómo puedes persuadirte que lograrán aquellos miserables mejor suerte en los que tal vez no tienen la dicha de sentir tan santas inspiraciones? Pero en lo que más se advierte la seducción del amor propio es en los ejercicios de mortificación y de penitencia, en la abnegación de sí mismo y en la abstracción del mundo. ¿Qué de pretextos no busca tu gula para eximirte de las austeridades del ayuno? ¿Cuántas enfermedades te finge tu amor propio para libertarte de los sagrados preceptos de la Iglesia? ¿Qué informes tan engañosos te obliga a hacerlo a los médicos temporales y espirituales? ¿Qué excusas tan especiosas para obviar a las espirituales medicinas que aplica el confesor a tu alma por medio de la mortificación? ¿Y qué imposibilidad finalmente en verificar la abstracción de los espectáculos profanos y de aquellas reuniones peligrosas en que por lo común perece la inocencia? Dios, que ve todas las cosas con los ojos de su infinita sabiduría, ve también todos esos pretextos, todas esas excusas, todos esos engaños de tu amor propio, y no dudes que en el tribunal de su justicia los condena por delitos. El engañar a los hombres es negocio fácil, pero el engañar a Dios es absolutamente imposible. Los preceptos de su ley llevan consigo el carácter de razonables, y según la expresión del Evangelio, no son otra cosa que una carga ligera y un yugo suave. El defecto proviene solamente de parte de tu voluntad. Si no te determinas a macerar tu cuerpo con el ayuno, a sujetarte a la razón con el cilicio y a poner freno a las rebeldes pasiones con todos los ejercicios de la penitencia, no consiste en otra cosa sino en que te has formado un ídolo de ti mismo, a quien tributas tus adoraciones, y en que oyes con demasiada condescendencia las razones falsas con que el amor propio procura engañarte. Oh gran Dios, conozco en tu presencia los errados procedimientos con que he caminado en el discurso de mi vida. Conozco que he dado demasiado crédito a las sugestiones de mi amor propio y a las enfermas inclinaciones de la rebelde concupiscencia. Ya que me habéis dado gracia para conocer en este momento la enfermedad de mi alma, dádmela también para que en lo sucesivo pueda aplicarle la saludable medicina. Jaculatorias. Conozco, Señor, que los sentidos y pensamientos del hombre están inclinados al mal desde los primeros momentos de su vida. Haced, Señor, por vuestra bondad infinita, que no constituya yo la gloria de mí mismo, sino que la establezca siempre en la ejecución de vuestra ley y en la adoración de vuestro santo nombre. Propósitos. El medio que nos dejó Jesucristo para conseguir la eterna bienaventuranza es el mismo que nos deberemos valer para vencer los engaños y perjuicios que nos ocasiona el amor propio. Jesucristo dijo que si querríamos llegar a la vida eterna era preciso observar sus mandamientos. Esta sentencia que pronunció enseñando en el capítulo 16 de San Mateo a aquel joven que le pedía instrucciones para alcanzar la eterna felicidad se entiende igualmente de todos los cristianos. El cumplimiento de los divinos preceptos no puede verificarse sin seguir los pasos de nuestro adalid, Jesucristo.
y al mismo tiempo la santa doctrina que Él mismo nos prescribió para su seguimiento. El mismo Señor dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz sobre sus hombros y sígame. Debe el cristiano abrazar la cruz de Jesucristo, en que están significadas las austeridades, las penitencias y todas las calamidades de esta vida, y seguirle por el camino estrecho que nos dejó señalado con sus sagradas huellas, aunque es verdad que todo esto no se puede verificar sin una entera oposición a las pasiones, así que rayan más allá de lo justo. También es cierto que esta contradicción nos la representa el amor propio más ardua y repugnante de lo que es en realidad. Fija tu consideración en la historia de Santa Rosalía y hallarás 1000 apoyos de esta verdad. No era la santa formada de otra materia que aquella que tú estás formado. El pecado original había dejado en ella después del bautismo todos aquellos resabios y estímulos que quiso Dios que permaneciesen en nosotros después de la regeneración, para que tuviésemos motivo de entrar en penosas luchas y de conseguir ilustres victorias. Era hija de reyes, criada con todas las delicadezas de la opulencia, había tenido siempre alrededor de sí todo el cúmulo de delicias que son frecuentes en los palacios de los grandes monarcas. Era una joven tierna, delicada, con todos los atractivos de la naturaleza y la materia más a propósito para cebar el fuego del amor propio. Con todo eso, mira cómo esta santa doncella concibe el gran proyecto de vivir apartada del mundo, de abandonar sus esperanzas y delicias, y de encerrarse en una gruta horrorosa por todo el resto de su vida. Considera el inaudito valor con que pone en ejecución este santo proyecto, e infiere la provechosa consecuencia de que si no te resuelves a tener una vida algún tanto mortificada, es porque das demasiado ascenso a las persuasiones de tu amor propio. Resuélvete, pues, desde este día a cortar las cadenas con que este monstruo infernal te tiene atado, y sea este el efecto que causen en ti los admirables ejemplos de esta santa Anacoreta. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que aceptar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo. Banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!
Yeah.